Desde tiempos remotos, mitos y leyendas han creado una figura de oscura inmortalidad. Junto a Isabel Vampir y yo, Vlad Fausto, acompáñenos en esta aventura para conocer más sobre el vampirismo en la literatura y la cultura popular. Esto es... Sedientos. Muy buenas noches, sean bienvenidos a una semana más, un episodio más. Siempre quise hacer ese juego. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sedientos, un podcast sobre vampirismo, tanto en la literatura como en lo contemporáneo y la cultura popular. Y en esta ocasión vamos a hablar de una de las particularidades principales del sujeto vampiro: la inmortalidad. La vida eterna, ¿de acuerdo? Porque el vampiro no deja de ser un no muerto. Muy buenas noches, Isabel, ¿cómo te encuentras? Bienvenida una vez más, animada hacia este tema. Muy buenas noches, Vlad. Sí, definitivamente es uno de los puntos más importantes y uno de los puntos, en mi opinión, más atractivos que tienen los vampiros, porque a veces yo creo que muchos nos hemos planteado la idea de vivir más allá de nuestros años, más allá de los años, digamos, que físicamente es posible vivir, y hacerlo de una manera, digamos, entre comillas, saludable. Que eso es una de las propuestas, digamos, que plantea el vampirismo, de vida eterna, gozando, entre comillas, de buena salud, porque bueno, no son del todo humanos. Así que sí, la verdad estoy intrigada por ver qué vamos a conversar y qué va a salir de este asunto. Creo que va a ser un poco más reflexivo que otros temas anteriores que hemos tocado. Definitivamente, porque si bien tenemos como un bosquejo de la idea o de algunas cosas que conversamos de manera previa al planificar el episodio, no tenemos un punteo concreto de lo que vamos a abordar, ni tampoco demasiadas obras como referentes para ambientar o para contextualizar, pero sí un tema común que se encuentra presente en casi todas las obras e incluso en el mito clásico, la leyenda clásica del vampiro, y es que desde el principio se presenta a la figura del vampiro como alguien que vuelve de la muerte. El vampiro jamás, o sea, no jamás, pero antiguamente, no se transformaba en vida. Tenía que siempre morir para luego volver a aterrorizar a las personas, alimentarse de sangre, porque la idea era que la figura monstruosa era la muerte que venía a quitar vidas. Más o menos a eso alude, o al menos así yo lo interpreto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué consideras que la inmortalidad puede ser como el elemento? Es un tema bastante curioso en realidad, y la verdad uno que no me llego a explicar aún del todo, a pesar de que he estado consumiendo los clásicos, los que originaron al vampiro. Es algo que creo que no se cubre, de hecho, al 100%, no al menos en lo que yo he leído, y me pregunto, claro, de dónde viene esta idea de que el vampiro es eterno, es inmortal. Obviamente hay opciones para exterminarlos definitivamente, pero son seres muy resistentes, y lo único que puedo llegar a imaginar o relacionar, hacer la conexión, digamos, del por qué son inmortales, es el hecho de que básicamente ellos, para poder vivir, roban vida ajena. Y como yo lo veo, lo interpreto, es como al hacer eso, digamos, robar o absorber la vida de otros, su vida se prolonga, tomando, digamos, quizá esos años de vida que tenía la otra persona. Hay distintas adaptaciones o formas en que se plantea el vampiro, en el que conserva muchas cualidades de una persona humana, pero otras que te muestran que ya sus órganos básicamente por dentro no funcionan, están apagados básicamente, y uno diría, pero ¿cómo puede seguir funcionando de esa manera? También está el aspecto de, en varias obras de ficción, bueno, todo esto siempre va a ser desde el punto de vista de la ficción, en que ellos no se reproducen. Ellos no pueden dar vida, digamos, no pueden
crear de esa forma, digamos, natural o tradicional humana, no pueden crear otros vampiros. Es precisamente como mencionabas, a través de la muerte. Claro. El humano tiene que morir, tiene que perder esa cualidad precisamente para pasar a una siguiente existencia que no es quizá la deseada o anhelada por las personas, por ejemplo, católicas, sino que es una existencia ya en que se pierde la humanidad, se pierde el alma, pero que prospera en otros sentidos, lo cual les otorga esta característica de inmortalidad. Claro. Y es muy curioso porque también ha evolucionado de manera diferente. O sea, tenemos actualmente otro tipo de obras en las cuales presentan que el vampiro se mantiene, no sé, en la misma edad todo el resto de su vida de cuando fue convertido. O se volvió vampiro durante una temporada y no sé si está bien dicho eso, se revitaliza, creo que a eso está mejor, por medio del consumo de sangre y vuelve a ser joven, como que retrocede lo que le sucede a Drácula. Y por eso él es inmortal. Uh-huh. Pero de todas formas sigue muerto. Y había una suerte, no sé si es una curiosidad, pero fue una conversación que escuché en algún instante, no recuerdo específicamente dónde. Lo que decían es, ¿qué es en específico lo que hace al vampiro un vampiro y no un zombie? Porque son elementos similares. Son no muertos, tuvieron que morir primero para luego ser el monstruo que son, se alimentan de otras personas. Lo que los separa es casi la conciencia. Sí, va por ahí me parece. Por lo menos en la mayoría de las obras que he consumido, ahí radica la diferencia. El zombie básicamente es un ser que no piensa, no razona, solamente actúa por instinto, el más básico, que es el de alimentarse para poder seguir con vida. En cambio, el vampiro conserva intacta su mente, básicamente. Él habla, puede seguir conduciendo su vida en apariencia como un humano. Uh-huh. Ahora, yo me voy a debatir con esa idea de mantener intacta la mente. Pero es porque ese es como al tema en profundidad, a lo cual yo me quiero meter después. Que traigo un par de textos de referencia para eso mismo. Y que te voy a plantear. Porque otro de los detalles que me resulta intrigante o que quisiera destacar es que la inmortalidad del vampiro ayuda mucho a la representación romántica, porque ellos muchas veces adolecen esa inmortalidad. A ver, claro, o sea, el asunto de que puedan vivir mucho más tiempo que las personas que a veces, en algunos casos pueden ser sus seres queridos, eso claramente va a ir afectando la parte emocional de ellos, de que ellos siguen avanzando, pero los demás no. Claro. Envejecen, sus cuerpos se desgastan y terminan pereciendo de forma natural. En cambio, él no, él tiene la posibilidad de atravesar décadas y décadas manteniéndose, por lo menos de manera exterior, su apariencia permanecen iguales durante todo el tiempo. Y aunque por fuera se vean de una manera, los años, digamos, mentales, por lo menos en lo que hemos visto en muchos casos, los años mentales siguen corriendo para ellos. Claro. Físicos, exteriores no, pero por dentro sí. Entonces va a haber un cúmulo ahí de vivencias y emociones, lecciones, que por supuesto marcan a cualquiera. Mm. Aquí sí un dato curioso y complemento a este asunto es que no sé si tú entiendes más o menos, o sea, esto es una teoría, nada más que una teoría, ¿de acuerdo? Porque bien entendemos que dentro de los relatos de ficción el vampiro es representado como inmortal dentro de esta idea de que vuelve de la muerte, entonces es prácticamente un fantasma, es prácticamente un ser sobrenatural que es la muerte encarnada, no es tanto el individuo en sí mismo. La idea o la dualidad eterna del vampiro inmortal es que cuando decide ser vampiro, cuando se convierte en vampiro, cuando lo convierten en vampiro o cuando se hace inmortal directamente,
ya no es él, ¿Cierto? ya no Ujú. es la misma persona, ya está muerta, Ujú. ya tiene otro tipo de vida. Incluso en entrevista con el vampiro, Lestat cuando le habla a Louis, en la película me estoy referenciando más que en el libro, eh, le da como te daré la oportunidad que yo nunca tuve y despídete del sol, despídete de tu antigua vida porque ahora te daré una vida nueva. Esa es como la idea, ese es el juego del vampiro. Ese es el juego de ser inmortal, tener una vida que ahora nunca va a ser como la que tuviste antes, sino que tus experiencias van a ser completamente, no sé si mejores, pero van a tener otro tipo de significado. Porque un aspecto que marca la inmortalidad, o el que las cosas no se acaben, es que cómo te influencian las cosas es muy diferente e incluso a veces llega a ser algo que te provoca total indiferencia hacia la vida. No sé si me entiendes la rama por lo que voy. Porque plantéate lo siguiente. La humanidad, el individuo, vive su vida y arma planes, estudia una carrera, tiene un concepto general como de existencia o de propósito, precisamente porque el tiempo se acaba. Ujú. Porque tiene que decidir qué va a hacer con lo que le queda de vida. Pero si eres inmortal, da igual. Ok, sí. ¿Qué opinas Te o sigo. qué reflexionas tú al respecto de este juego? Porque igual se presenta dentro de las obras de los vampiros, o alguna referencia que tú tengas de algo que hayas visto o leído en donde eso esté abordado. Como las obras que yo leo y disfruto más no son tan existencialistas, digamos, no hay ese tipo de planteo, de repente es simplemente acción, romance, drama, pero no se van, digamos, al lado profundo. No tengo ese bagaje, no tengo esa experiencia incorporada cuando se trata de los vampiros, pero en algunas poquitas cosas sí lo he visto y claro, creo que va un poquito de la mano con lo que te decía, o sea, eh, para ellos el tiempo pasa internamente, exteriormente no lo van a demostrar, pero ven no solamente es lo que ellos viven, sino también la evolución del mundo. Todos, digamos, un vampiro de estos que arrancaba en 1800, ¿no? Si sigue viviendo, va a haber toda una evolución, no solamente propia, sino de la humanidad. Claro. Eso le va a traer muchos cuestionamientos probablemente. Me imagino yo que para los personajes vampiros, en un principio quizá estaba la idea, la noción de que tenían toda una nueva vida por delante que le iban a poder aprovechar y disfrutar, pero supongo que llegado a cierto punto se pierde un poco el propósito porque si bien el conocimiento no es finito, hay un cierto límite, yo creo que alcanza una persona que dice ya está, es suficiente todo lo que vi y viví, todo lo que sé, no quiero saber más, porque uno mientras más sabe, mientras más se informa, más también se horroriza con ciertas realidades. Ciertamente. Entonces creo que el vampiro en esa inmortalidad vive y ve demasiadas cosas que le pueden llegar a quitar las ganas de seguir prolongando su existencia. Y que es algo que no se plantea, como tú bien dices, en obras contemporáneas. Porque sigue la visión de fascinación ante la idea de nada me va a matar, me voy a poder meter donde sea, voy a poder pelear con gente y no me va a pasar nada, voy a tener una vida muy larga y voy a poder adquirir todo lo que quiero. Pero está esta otra contraparte, Uh-huh. que es muy pesada. Es la parte propiamente tal, es la parte bien filosófica que obviamente es natural, yo creo, porque nadie vive tantos años, ¿verdad? Nadie atraviesa quizá tantas épocas distintas en la evolución de la humanidad. Entonces, como te decía,
son tantas cosas las que habrá visto un vampiro que puede llegar a saturarse y perder un poco la motivación y también, digamos, un poco la fe en la humanidad, porque si bien el vampiro no vivirá 100% como humano por sus propias características, pero requiere de los humanos y del mundo humano Sí. para poder seguir subsistiendo. Tiene que amoldarse y adaptarse. Y puede que no calce del todo, digamos, el contexto en el que nació o, digamos, se creó como... Puede que no calce con el contexto en el que renació como vampiro y toda esa evolución le causa una especie de shock. Ujú. Yo aquí igual quiero jugar un poco como a la personificación o al ponerse en ese lugar, en esa perspectiva. Porque vamos a volver a hacer una diferencia, como para recontextualizar todo. Tienes dos extremos en los cuales tú podrías hablar de inmortalidad con un vampiro. Uno es el que muere y renace como vampiro, y que su nueva vida es el vampiro casi monstruoso, el que se viene a alimentar de la gente, el que viene a robar vidas, el que tiene que volver todos los días a su sepulcro. ¿Me entiendes? Muy Drácula, muy monstruo al final del día. Esa es una clase de inmortalidad, en donde definitivamente dejas de ser tú. Gana el instinto casi. Uh-huh. ¿Te gusta ese juego? ¿O no tanto? No tanto, yo creo que eso es muy propio quizá del vampiro villano o gris, y no siempre son mis favoritos esos. Que también es, vuelvo a hacer la referencia, o pongo una complementaria. Daemon y Lestat son ese tipo de vampiro. Al principio. Su representación es ese juego de yo soy el vampiro inmortal, pero que soy bestia. Que soy un animal, que soy salvaje, que a mí lo que me interesa es seguir vivo a toda costa. Más que la reflexión. Porque la reflexión es de Louis, la reflexión es de Stefan. ¿Sabes? A todo esto, si no tienen idea de lo que estoy hablando, me refiero a The Vampire Diaries, que vi la primera temporada, tengo el contexto, así que podemos hacer este tipo de juegos de representación o de referencia. Si no lo han visto, igual lo recomiendo dentro de todo. Creo que Isabel puede apelar mucho mejor hacia ellos. Pero sí, ahí tienes ese contraste. Sí, es cierto. Yo me vi todas las temporadas de Vampire Diaries y entiendo perfectamente lo que está haciendo alusión Vlad. A ver, en The Vampire Diaries, que está basado en los libros de L.J. Smith, tenemos a dos hermanos, Daemon y Stefan Salvatore, y son muy distintos entre ellos. Como bien decía Vlad, Daemon es el que está bien con su existencia. A él no le molesta ser bestia, a él no le molesta disfrutar su existencia vampírica. Muy por el contrario, Stefan tiene un conflicto siempre interno, le cuesta mantener a raya su sed, quiere pasar, no quiere hacerle ningún tipo de daño a la humanidad, él quiere vivir pero pasar muy desapercibido, digamos, y no dañar ni afectar la existencia humana de nadie. Lo cual se asemeja quizá a la relación que tienen Louis y Lestat. Sí. Quizá no se asemeja tanto a la relación, sino al tipo de personaje que representan cada uno. A cómo viven su inmortalidad, a cómo aceptan su parte monstruosa, su nueva vida, su nuevo contexto. Exacto. Aquí tocas igual con Stefan, por ejemplo, que es lo que le pasa a Louis también. Otro tema que se complementa el asunto de la inmortalidad. Porque eres inmortal, pero no por tus propios medios, sino que a costa de otros. Ok, sí. La consecuencia de tu inmortalidad es beber sangre todos los días, o cada vez que lo necesites.
Y no solamente eso, sino que es una realidad o una existencia forzada sobre los personajes. No es algo Claro. que quizá hayan decidido, sino que se les impuso. Eso Y también tienen es... que aprender a vivir con eso. Sí. Ahí también tienes nuevamente dos caras de la misma moneda. El inmortal que se hace inmortal por voluntad propia, por querer esa vida Ujú. sin abstenerse de las consecuencias reales. Y el que al final le tocó, prácticamente. Claro. El que le tocó nomás. Pero pasando al segundo tipo de inmortal, no tan bestial, el más existencialista o el que trata de mantener su esencia humana, que ese es como el juego. El inmortal, Ujú. mucho más humano, también tiene una dualidad o tiene dos partes. Como que esto está muy bifurcado siempre. Porque una de las referencias que yo tengo como asociadas al vampiro, si bien no es un vampiro, es Fausto. Fausto como personaje, que viene de una leyenda alemana, representa al hombre renacentista, que su gusto o su objetivo principal es el conocimiento, y que decide de manera voluntaria hacer un pacto con el diablo para poder vivir más tiempo, y que por medio de esa vida alargada pueda aprender más. El pacto que hace Fausto, al menos en la obra de Goethe, hace alusión a la idea de yo seré inmortal o viviré 300 años, si no mal recuerdo, hasta que haya logrado lo último que un individuo puede lograr en su vida. Solo entonces, cuando yo consiga ese objetivo último de ser humano, te entrego mi alma y me muero, y muero feliz porque hice todo lo que podía hacer como humano. Ahora eso me deja a mí con la pregunta de qué es lo último que puede querer alcanzar un humano. Ese es el juego, ese es el asunto, porque mientras más vas avanzando en la vida, tus prioridades cambian, tu manera de ver las cosas cambian, la época cambia y lo que buscas o tu objetivo último es muy diferente. Es difícil mantenerlo en el tiempo. Totalmente, muy difícil. Y también juega este asunto a que, ok, vas a vivir más tiempo hasta que logres lo último que quieras. Pero en el vampiro lo lograste. Imagínate que llegaste a tu punto culmine. Ok, no tienes nada más que hacer en tu vida, pero vas a seguir viviendo porque eres inmortal. ¿Qué haces? Planteado así suena aburrido, no lo voy a negar. Sí, es que eso es lo que a mí me entretiene como del concepto de la inmortalidad, o lo que me gusta explorar, Ujú. porque conseguiste todo, aprendiste todo. Imagínate que tu objetivo era aprender todos los idiomas que existen en el mundo. Hablas todos los idiomas. ¿Ahora qué? Hay dos opciones, o te planteas una nueva meta, o te aburrís como ostra y en el caso del vampiro te las ingenias para ponerle un fin a tu existencia. Te enterráis la estaca. Prácticamente, te enterráis la No lo quería estaca. decir. Te disparáis con la bala de madera o de plata, da igual. Pero sí, o sea, alude a ese concepto, a esa crisis, quizás. A mí me parece que es en ese momento en donde entra siempre el factor del romance en las historias. Mm, Que el vampiro no tiene mucha razón de ser quizá en su vida, no tiene un verdadero motor más que alimentarse porque es su subsistencia. Pero ahí es cuando introducen la trama romántica, generalmente en las historias, algo que le da propósito nuevamente al vampiro. eso es tremendo. El hecho de pensar que una existencia con un compañero o una compañera de vida, tener toda esa Claro. eternidad, pero en buena compañía. A mí me parece, es una idea muy bella, dentro de todo.
Como que tiene su lado atractivo. Por algo es tan característico la idea, precisamente como tú bien planteas, de que el vampiro tiene elementos de seducción, tiene elementos que son propios de tener un atractivo hacia otras personas, y de que está muy asociado a este juego de el amor eterno. Ujú. No hay nada más bello que un amor que dure toda la vida. Ujú. ¿Sabes? Eso, sí, totalmente. Me parece muy curioso. ¿Tienes alguna referencia como de este tipo de pareja? ¿O A de ver, este en tipo este de momento, amor vampírico? en este momento no se me viene a la mente un ejemplo específico, pero, a ver, no quiero, esto sí que no se lo quiero spoilear a nadie, pero hay una parte en The Vampire Diaries, no recuerdo si es durante la primera o la segunda temporada, que, bueno, Stefan, que es el hermano el más existencialista, el que le cuesta más aceptar su naturaleza vampírica, él como que está cansado de vivir así, ya no quiere más y quiere autoterminarse básicamente, a pesar de que él está enamorado de alguien, está enamorado de Elena, Elena lo ama, pero él ya como que llegó a un límite de su existencia, no quiere más eso para él y tampoco quiere imponérselo a nadie más, entonces está, digamos, a punto de. Pero aparece Elena muy oportunamente, lógico, si no la serie hubiese tenido un ritmo muy distinto. y, básicamente lo convence de ver las cosas un poquito distintas, y cómo lo convence es básicamente con el amor que ella siente por él. Claro. Como que por eso vale la pena seguir viviendo. No es exactamente lo que me estabas planteando o el ejemplo que queríamos ver, pero va un poquito por ahí Sí, también. sirve, totalmente sirve. Y de hecho, antes de empezar el podcast en sí mismo, yo tampoco me había planteado ese juego del amor, por ejemplo. Siendo que sí es muy propio del vampiro. Sí es muy propio del vampiro. E incluso yo estoy escribiendo de esa idea del vampiro. Pero lo veía desde un peso existencialista mucho más grande. Como de qué significado tiene ahora realmente la vida. Porque no es menor este asunto. Porque sí refleja mucho la idea de lo que para nosotros es la vida. Que es socialmente establecido que tienes que encontrar una pareja, tener familia, tener compañía, porque el individuo, como persona, es alguien sociable por naturaleza, necesita de los otros. Uh-huh. Sí. Entonces, no hay nada peor que un sufrimiento que lo pasa solo. Y la inmortalidad es un sufrimiento. Desde cierto punto de vista, sí, totalmente. Y como el vampiro es un ser muy humano, ya lo hemos mencionado tanto en su apariencia, en su andar, en su casi todo, es casi como un humano, pero con otras cualidades. Lógicamente, yo creo que es de esperarse que necesite alguien en su vida, una constante, una compañía, porque creo que esa es una cualidad que no pierde, por lo menos el vampiro no bestia, el hecho de ser sociable y necesitar a alguien. Claro. Que ahí volvemos a lo que mencionábamos antes. Este vampiro se caracteriza porque, a pesar de que ya no es el mismo, a pesar de que ya no está vivo técnicamente, sigue siendo el mismo. Solamente le diste inmortalidad a una persona. Le diste la garantía de vivir Exacto. más tiempo. Entonces no deja de ser Uh-huh. esa persona. Y eso es como lo curioso, o el tipo de personaje que actualmente gana más fama. Porque los vampiros ahora, desde la evolución con el romanticismo y la novela gótica, que tenía mucha influencia y mucho peso en el personaje existencialista y el personaje en su sufrimiento, nos traen a la actualidad al vampiro que sigue siendo humano, que sigue consciente, que sigue teniendo recuerdos, y toda esa construcción de un individuo que simplemente vive más tiempo y su manera de mantenerse es bebiendo sangre. Retomando lo que habíamos hablado quizá al principio, cómo se diferenciaba la inmortalidad
el vampiro y el zombie, Ujú. esa es la esencia básicamente. El vampiro sigue sintiendo, sigue siendo un ser pensante, Claro. sigue necesitando de otros, no como el zombie que es meramente sobrevivencia y nada más. Hay una película, quizá es ramificarme un poco y quizá la película también es muy metafórica, de algo que quizá el creador, el autor del libro, de hecho porque está basado en un libro, estaba viendo y percibiendo algo en las personas, en la sociedad, en el mundo. Se llama, si no me equivoco, R y Julieta o R and Julie, algo así, que es como una especie de Romeo y Julieta pero con zombies. No sé si la recordarás. Ok. Salió, si no me equivoco, no sé, 2013, 2014 aproximadamente, que bueno, se está viviendo el apocalipsis zombie. Tenés zombies por un lado y tenés los humanos resistiendo, aguantando por el otro. Y voy a spoilearla porque si no, no puedo llegar al punto. Igual salió hace tanto tiempo la película, me imagino que muchos quizá la hayan visto. Hay un zombie que es protagonista, que uno está en la cabeza de él. Él piensa, él no puede expresarse, él no puede hablar, hace sonidos, nada más tipo gruñidos, pero él no habla casi. Y la cualidad, lo que diferencia esta película de muchas otras, es que él empieza a sentir cosas distintas. No como los otros zombies. Él consume los cerebros y puede ver y tener los recuerdos de la otra persona. Y algo en él se empieza a mover, básicamente. Conoce a una chica, una humana, y se le empieza ¿Se come el novio? a reactivar todo. ¿Cómo? ¿Se comió el cerebro del novio? Creo que sí. Ok, creo que sí la vi. Puede ser. Ok, bueno. Mi punto es... ¿cuál era mi punto con esto? Ok, entonces el punto, como yo lo veo, una pizquita similar a lo que estábamos abordando del vampirismo, eternidad y compañía, es que ¿qué le hacía falta a este zombie? Su contraparte romántica, la parte de conectar con otro, que lo podemos ver, como te decía, con los vampiros que ya no tienen nada más por qué vivir, están viviendo porque sí, tienen una existencia vacía, pero encuentran a alguien y eso es lo que los motiva a seguir. Creo que en esa película también se ve de esa forma. Hay también otra metáfora, como decía, analogía, pero eso ya es harina de otro costal. Definitivamente. Pero sí, se entiende la comparativa. E insisto, me gusta mucho la figura porque una de las particularidades del vampiro es precisamente que es un personaje muy propio del gótico, muy propio de este tipo de contexto, y ese tipo de historias siempre son muy románticas, muy muy románticas. El punto esencial es la belleza de la motivo por el cual me vida. gusta consumirlas. Sí. Yo siempre me he declarado como alguien que no consume mucho romance, pero si lo piensas dentro de ese margen, es la belleza de la vida, la belleza de las artes, la belleza de la humanidad, la belleza de la existencia. Todos esos juegos. Hay algo Ujú. en el... Yo sigo haciendo la relación. Hay algo entre la idea de que las cosas sean finitas y que sean bellas. En esa finitud. Por Ujú. algo se acaban. Por algo se tienen que acabar. Y eso quizás te hace apreciarlo más, porque si nunca se acabase y supieses que siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí, no me hace falta tenerlo. Perdería el atractivo. Pierde el atractivo. Ujú. Bueno, es como lo que pasa, por así decirlo, con los juguetes nuevos, más propiamente en los niños que en los adultos, que ven un juguete nuevo, a lo que les interesa, y se lo das al niño, le gusta, le encanta, juega con él, pero al tiempo pierde el atractivo. ¿Por qué? Porque ya lo tiene, ya lo disfrutó. Ya no es nuevo, ya no es novedoso. Tiene una similitud con eso que me estabas diciendo. Que si ya lo tiene, entonces, ¿qué más lo va a llenar?
de hecho. Y eso tiene relación también con lo que estamos como volviendo en círculos, pero ya vamos a plantear otras cosas. Tiene relación con este asunto de siempre tener objetivos nuevos. Ujú. Siempre buscar algo nuevo que te intrigue, algo nuevo que te enganche, algo nuevo en lo que trabajar. Porque si no te quedas estancado, te Porque lo quedas nuevo esperando. motiva. Lo nuevo motiva, claro. Ujú. Y quizás por eso resultaba tan atractiva antes la idea de el vampiro. Yo creo que más que ahora. Esto es algo que vamos a plantear al final del episodio. A mí me interesa verlo. Que es que antiguamente quizás tenía más atractivo la inmortalidad porque era el inicio del progreso. El inicio de cosas nuevas. Revolución industrial. Aparecían otro tipo de tecnologías. Entonces a ti te interesaba saber qué era lo que iba a seguir. Cómo iba a Puede evolucionar ser, sí. la vida. Entonces tenía su atractivo vivir más tiempo para poder apreciar toda esa evolución. Muy distinto sería plantear un vampiro que ahora, digamos, anhele la inmortalidad, viendo cómo es la situación a nivel mundial, a Sí. nivel global, que Sí. es un poquito deprimente, para qué decirlo, con otras palabras, con eufemismos. Está un poquito lúgubre el panorama futuro. Entonces, ¿qué vampiro querría prolongar su existencia? Ahora no lo sé. Pero antes, claro, tenía un atractivo. Sí, ese es el punto y es una pregunta que te voy a hacer al final para cerrar el tema. ¿Ok? Porque aún me quedan dos cositas que plantear y que comentar. En específico. Ok. La primera de estas cosas es que ya hablamos de la idea de que el vampiro inmortal, al menos desde la perspectiva contemporánea, lo podemos ver como alguien que no pierde su mentalidad, no pierde sus ideologías, no pierde su cabeza, prácticamente. No pierde su conciencia. Hay una posibilidad remota, pero existente, de que se extienda la vida aún más y de ser inmortales en la vida real. Esto no es ciencia ficción, no es ficción, científicamente se puede. ¿Ok? Porque lo que produce el envejecimiento es al final del día lo que te mata. Ujú, Que tus células no se puedan regenerar. Y ujú. las células se mueren porque son como procesadas por una enzima. Algo así lo tengo muy vago porque lo vi hace tiempo, pero entiendo que si uno evita eso, evita ese proceso químico interno, detienes el envejecimiento. Ujú. Y eso es un tipo de inmortalidad, porque tus células no se van a morir, entonces no te vas a enfermar. No vas a envejecer, tu cuerpo no va a cambiar. Tus neuronas no mueren, entonces todos los recuerdos se van recopilando. Extiendes tu vida y extiendes todas tus memorias. ¿De acuerdo? Eso es un vampiro, prácticamente. Al menos visto desde lo que vemos como el tipo de personaje ahora. Sí y no, o sea, podríamos decir que sí lo es desde el punto de vista de la inmortalidad y el no envejecer, ¿no? Y bueno, de conservar la conciencia. Pero no creo que lo que estás planteando requiera consumo de sangre. No. Quitaríamos... Tienes mucha razón, quitaríamos el nombre de vampiro porque no sería propiamente tal alguien que consume sangre. Pero sí de inmortal. Ujú. Y eso nos lleva a otro personaje de Entrevista con el vampiro, que es lo que le sucede a Claudia. Ella detiene su envejecimiento, queda pequeña y su mente sigue progresando, sigue recopilando información, sigue teniendo experiencia, sigue teniendo toda su vida normal, e incluso la gente del teatro o los otros vampiros le recriminan a Louis de por qué la convirtió tan pequeña, porque eso es prácticamente ilegal, entre comillas, como que le hiciste un daño enorme. ¿Tú qué opinas de
de este personaje y de este Pésimo. planteamiento? A ver, como no he leído Entrevista con el vampiro y tampoco he visto la película, hay ciertos detalles que me estarían faltando, pero si hablamos de que un vampiro convierte a un niño o niña, me parece atroz. Porque claro, le estás truncando muchos años de vida que aún le faltan, que tiene por delante, no vas a permitir que se desarrolle, no va a quedar esa criatura, quedaría muy limitada, porque no podría llegar a experimentar nunca jamás las cosas propias de un adulto. Independiente de en qué época ambientemos al vampiro, siempre a un niño se lo va a ver y tratar como un niño. No va a poder hacer otras cosas que sean de adultos porque ya en apariencia no se las van a permitir. Entonces sería una existencia muy limitada. Y si bien tu cuerpo ya no se desarrolla, ya no crece, pero tu mente sí, sería terrible, me imagino, el lidiar con ciertas emociones, ciertas sensaciones, y no poder llevar nada a cabo de lo que quieras porque tu aspecto físico te está limitando. Porque nadie va a querer nada con alguien de una apariencia tan joven. Claro. Sería impropio, obviamente. Ahí entramos a tabúes que se relacionan al aspecto físico. Definitivamente. Sí, no quiero mencionarlo con nombre y apellido el término, pero claro. Ajá, sí. Se entiende el bosquejo de la idea. Ahora yo te pregunto, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia con el vampiro adolescente? A ver, un adolescente está ahí en el borde, ¿no? Está como en un límite, un poquito en un limbo entre ya abandonando la niñez y entrando a adultez. Uh-huh. Pero por algo Se sigue abren yendo un al poquito colegio más de eternamente. puertas. Y sí, porque obviamente hay muchas cosas en la vida que le faltan aprender aún y necesita cierto molde, digamos, y cierta preparación para poder después salir al mundo adulto. No, pero el vampiro adolescente sigue siendo representado en historias de ficción como alguien que encuentra el amor en su contexto de adolescente, a pesar de que ha vivido cientos de años. Crepúsculo, el ejemplo. Ah, ok, estamos hablando de eso. Sí, Vuelves yo a entiendo estancarte. yo entiendo que puede ser problemático porque, claro, pueden haber diferencias de edades atroces ahí, de más de 100 años, como hemos visto en muchos casos en la ficción. Y varias veces también no aclaran. Yo creo que tienen miedo de tocar ese tema, obviamente, porque generaría problemas. No te mencionan si mentalmente quedó como adolescente o si empezó a acumular todos esos años de experiencia y básicamente mentalmente es un adulto. Claro. No lo plantean. Nunca. Jamás. Sí. A ver, en Vampire Diaries, sí. Porque ellos tienen todo su contexto previo y incluso Stefan se jacta de ser alguien que sabe mucho de historia. Porque precisamente él ha vivido esos hechos. Porque ha vivido mucho. Entonces tiene el contexto completo de lo que causa guerras, lo que causa conflictos, lo que genera en las personas. Entonces debería tener un nivel de madurez. No deja de ser experiencia. Por supuesto. No, obvio. Y si bien en esta serie de Vampire Diaries Stefan supuestamente tiene 17 años, que el actor los representa o no es un tema aparte. Claro, obviamente va a razonar y actúa de una forma mucho más madura, estratégica que un adolescente, me imagino yo. Para mí es muy curioso. Es una parte que no lo niego. Me gusta hacer la vista gorda con eso. Claro. Pero es que igual... Porque es más fácil. Sí. Porque ahí sigue separando que en la ficción normalmente se ve como los poderes del vampiro más que su vida. El atractivo son sus poderes. Sí. Uh-huh. Pero ser inmortal, inmortalidad, vida eterna, es como un concepto de
la consecuencia de tener estos poderes es que vas a tener que vivir para siempre. Una cosa por otra. Claro, claro. Es muy curioso. Mira, yo te traigo un par de conceptos o un texto complementario que precisamente se llama El Inmortal. Es una obra de Jorge Luis Borges. Me gusta mucho por su apreciación dentro de esta idea y porque, a ver, al final del día tenemos que también tener presentes de que gran parte del interés dentro de estos temas también es por influencias hacia lo que uno hace o hacia el tipo de cosas que pretende. En mi caso particular es porque me gusta escribir sobre esto y me gusta tener estos planteamientos para poder abordarlo de temas diferentes, o sea, desde perspectivas diferentes. Ya dijimos que hay obras en las cuales directamente estos temas no se abordan. No te cuestionas la inmortalidad de un vampiro, simplemente lo vives. A mí me gustaría que sí fuese un tema tangente dentro de las obras de vampiro que leo, porque para mí tiene ¿De su acuerdo? peso o su importancia. O sea, es un factor no menor, claramente. Pero que no se suele abordar desde la perspectiva que vos estás planteando. Entonces, un ejemplo claro que, si bien no es un vampiro, para mí da toda la cabida a lo que podría ser a un tiempo muy extenso, ahora lo vas a ver, es precisamente este cuento del inmortal. Porque una de las reflexiones a las que llega, y una comparativa un poco absurda que tengo, es que tu tiempo es infinito. ¿Ok? Eres inmortal, no te vas a morir, tu tiempo es infinito. Hay una paradoja, creo que se dice, que plantea lo siguiente. Si tú colocas a un mono dentro de una habitación con una máquina de escribir por un tiempo infinito, tarde o temprano alguna de las planillas que escriba va a ser una planilla del Quijote, por ejemplo. Porque tiene No había tiempo escuchado eso. infinito. Por ende, la cantidad de mezclas de letras que puede formar es infinita. Y perfectamente esa mezcla infinita en algún instante va a coincidir con una página del Quijote. Nunca había escuchado eso, de verdad. ¿Qué te parece? Así como esta pincelada de la idea. Eh, Desde una perspectiva muy, muy literal de lo que me estás planteando, eh, no lo veo posible. Matemáticamente es posible. Si tú tienes una combinación de letras y esa combinación de letras la pones en todas las posiciones posibles, matemáticamente hablando, en todas las variantes, ABC, luego CBA y Ok. así constantemente, vas a terminar armando frases. Porque Sí. tienes infinita cantidad de probabilidades o de posibilidades de mezclas. Ujú. Todos los libros escritos no son más que mezclas de el abecedario, Sí. ordenada de manera específica. Ujú. Eso se aborda en la Biblioteca de Babel, también parte de los cuentos de Borges, en donde la Biblioteca de Babel es una biblioteca que alude a la Torre de Babel, la torre bíblica, en donde están todos los textos que se han escrito, todos los textos que se están por escribir. E incluso hay libros que Ok. son el mismo texto, pero lo único que cambia es una letra en el orden, porque son todas las combinaciones posibles de ese mismo texto. Es una locura, pero a eso apela la idea de tener tiempo infinito. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ese es el planteamiento o ese es Básicamente el con tiempo
Básicamente con tiempo infinito las opciones son infinitas. Son infinitas. Entonces, el personaje del inmortal rescata o ayuda a un hombre que estaba buscando el río de los inmortales. ¿Ok? Que él muere. Pero queda con la intriga de que dicen que yendo hacia tal lado, más allá del desierto y etcétera, hay un río y ese es el río de los inmortales. Si tú te bañas en esas aguas, te haces inmortal. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces él se aventura a buscarlo. Y lo encuentra. Y encuentra la República de los Inmortales. O sea, una zona en donde están todos los seres inmortales y todos los que han encontrado ese río. Es la ciudad de los inmortales. ¿Ok? Que en este caso lo podríamos aludir a como la ciudad de los vampiros. Seres inmortales. Insisto, el concepto que nos reúne es la inmortalidad. Entonces, dice Borges, adoctrinada por un ejercicio de siglos, la República de Hombres Inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi del desdén. ¿Ok? Sabía que un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. En un plazo infinito, a un hombre le ocurren todas las cosas. El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Homero es un personaje dentro de la ciudad de los inmortales. Homero, el de la Odisea, la Ilíada, es un inmortal. ¿Ok? Aparece como un inmortal. Detalle. Homero compuso la Odisea postulado un plazo infinito. Tenía todo el tiempo del mundo. Con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible no es componer siquiera una vez la Odisea. ¿A qué se refiere con esto? Que más raro hubiera sido que Homero jamás lo hubiera escrito a que sí lo hubiera escrito, porque tenía todo el tiempo para llegar a esa hora. Ok. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Soy filósofo, soy héroe, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. ¿Qué quiere decir esto? Si eres inmortal, te van a pasar todas las situaciones posibles y por ende vas a hacer todas tus versiones. Todas las decisiones que alguna vez no tomaste las vas a tomar tarde o temprano y por ende vas a hacer todas tus versiones. Vas a ser la mejor persona del mundo como vas a ser la peor persona del mundo. ¿Sí? Y dentro de esto hay como anécdotas o juegos dentro del cuento. Lo invito a leer completo, a mí me parece una maravilla. Que es como a qué nivel llega ese desinterés hacia la vida, que es lo que abordábamos antes, de que tu tiempo es infinito, te van a pasar todas las cosas sí o sí, vas a vivir infinitas versiones de ti mismo. Algunos personajes inmortales se quedan sentados. Hay uno que estuvo 70 años acostado en el suelo y una planta le nació en el pecho. Hay otro que se cayó en un río y no lo salvaron hasta dentro de 70 años porque no puede morir y estuvo dentro del río 70 años. Qué desagradable. Ok, creo que entiendo. Estaba intentando pensar lo que me planteas de la inmortalidad sin los vampiros de por medio, pero haciendo la conexión, claro, creo que se ha visto en distintas series un vampiro que, claro, al vivir tanto tiempo, al vivir tantas cosas, a ir teniendo tantas experiencias en cada una de esas épocas, por así decirlo, que va atravesando, es una persona distinta. Hay siempre quizás en el fondo uno es de una forma, ¿no?
pero lo que exterioriza va acorde a lo que se está viviendo. Y claro, en esa inmortalidad, en todas esas vivencias, van dejando salir distintas partes de su forma de ser. Lo más feo, lo mejor, todo lo que sea, eventualmente lo van expresando. Y sí, me parece que sí, lo hemos visto. Perdón que esté tan reiterativa con The Vampire Diaries, pero es algo que tengo relativamente fresco en la cabeza. Hay, por ejemplo, a lo largo de la serie, bueno, estos vampiros en esta serie hay algo que tienen que se llama precisamente la humanidad, ¿no? Ellos pueden decidir vivir con ella, que es como que les pese la conciencia básicamente, o apagarla, como que si fuera un interruptor, y viven tranquilos, por así decirlo, tranquilos como vampiros, haciendo cualquier desmadre que se les ocurra. Y bueno, a lo largo de la serie distintos personajes, digamos, como que tienen el switch prendido de humanidad, y en otros momentos, por cosas trágicas que les toca experimentar, lo apagan, y ahí lo que decía, sacan a relucir esa otra parte que siguen siendo ellos, pero es esa parte quizás más oscura, más turbia, más desinhibida que tienen, que la dejan salir, y claro, tampoco tienen miedo a morir precisamente, entonces hacen lo que sea. Y tienen ese juego, digamos, de poder vivir así, de despreocupados, o vivir de una forma consciente. Para dar otro ejemplo, quizá, en Buffy, la Casa de Vampiros, tenemos a un personaje bastante relevante, que es un vampiro, precisamente Ángel, que es el vampiro del cual se enamora Buffy. Bueno, es un romance recíproco, ¿verdad? Los dos están enamorados uno del otro, pero ocurre un acontecimiento y Ángel deja de ser el vampiro bueno que es, este vampiro un poquito también melancólico, que él intenta ayudar y poner su granito de arena, digamos, para... Ya que tiene estas habilidades y este conocimiento como vampiro, él intenta aportar desde su naturaleza vampírica. Pero ocurre un suceso en el que él pierde su alma, porque básicamente tener alma es lo que lo está haciendo actuar bien, porque el vampiro dentro del mundo de Buffy es un demonio. Los demonios no tienen alma, okay. Entonces la diferencia, la peculiaridad es que él sí tiene alma, pero ocurre un suceso que hace que él la pierda, y ahí vemos esa otra faceta del ángel malo, básicamente, el que mata a diestra y siniestra, el que no le importa si daña los sentimientos de otras personas. Tiene también esa dualidad, ¿no?, del vampiro bestia o el vampiro humanizado. Creo que lo hemos visto en distintas adaptaciones, o claro, sí, adaptaciones del vampiro, que teniendo tanto tiempo para existir, eventualmente dejan salir esa otra parte o se moderan, pero me parece que no siempre tienen una trayectoria, digamos, directa o igual, pareja, en la que sean de una sola manera. Uh-huh. No, sí. Es que al final del día no deja de ser qué decides hacer con el tiempo que tienes. Uh-huh. Cómo te llevas actuar con ello. Sí. Sí. Uh-huh. A mí el que se acerca, por ejemplo, al concepto faustiano que veíamos antes, y que recuerdo que cuando estábamos viendo la serie tú me dijiste, yo sabía que te iba a gustar ese vampiro, en The Vampire Diaries era el que como que tenía muchos doctorados y muchos estudios universitarios y se dedicó a aprender, simplemente. Esa fue su manera de llevar la inmortalidad. Una forma bastante útil, uh-huh. En mi opinión, bastante útil y productiva. Sí, totalmente. Yo creo que, no sé si te quedan muchos puntos en el tintero, pero hay una pregunta que te quiero hacer hace un ratito ya que estábamos abordando el asunto de la inmortalidad, qué se decide hacer con ese tiempo, si obrar bien, obrar mal,
a beneficio propio o ayudar a otros. ¿Qué crees, en tu caso, que harías vos si se te diera la oportunidad de ser un ser inmortal? Voy a responder, pero comencemos con otra pregunta complementaria. ¿Serías inmortal? Si es bajo las condiciones o un estilo de vida un tanto vampírico, sí, yo creo que sí. Aunque sea por un tiempo, me gustaría sentir que no tengo ciertas preocupaciones, ciertas limitaciones físicas, ni barreras tampoco, que uno se pone barreras mentales, porque uno tiene que cuidarse básicamente, porque uno es frágil, delicado, como mencionamos en algún episodio anterior. El humano es frágil, ¿verdad? Entonces el hecho de tener acceso a la inmortalidad, que si me veo involucrada en un accidente no voy a morir, quizás me voy a necesitar un tiempo para regenerarme, pero no voy a morir y voy a poder seguir haciendo mi vida como que si nada, porque el cuerpo del vampiro tiene esa característica, vuelve a su estado saludable, digamos. Entonces para vivir sin ciertas restricciones, ciertas trabas que a veces ni siquiera son impuestas por la vida, la sociedad, por nada, sino propias de uno, yo creo que sí, me gustaría experimentarlo un poco. Pero como mencioné, yo creo hace un ratito atrás en este episodio, el mundo no sé, como que no lo veo muy bien encaminado, entonces no sé hasta cuándo me duraría las ganas de ser inmortal. Claro. Yo comparto mucho esa perspectiva y por eso lo quería plantear antes de la pregunta que tú ponías, porque te diría que sí. ¿Ya? Hay una dualidad. A ver. Me pesa mucho la vida, pero soy temeroso de la no existencia. Entonces bajo ese margen es como, sí, por favor dame la inmortalidad. Pero para tener tiempo suficiente de aceptar la muerte. Ok. Sería como ese nivel de condicionante. Hazme inmortal hasta que sea capaz de aceptar que no soy inmortal. Me parece bien. Me gusta, de hecho. Creo que es más, ¿cómo decirlo? Tiene sentido lo que estás planteando y es más... No me sale en este momento el término. Valeroso no es, pero anda un poquito por ahí. Es más respetable, básicamente, porque cualquiera entiendo. puede tenerle miedo a la muerte, porque no está comprobado, no se sabe, nadie tiene idea de qué pasa realmente después. No. Uno solamente sabe que físicamente la persona deja de ser como era, ya no responde, ya no habla, ya no nada. Pero mentalmente, ¿qué pasa con la parte mental y alma, si es que crees en eso, de la persona una vez que fallece? Entonces, Claro. sí, entiendo que te gustaría tiempo para aceptar que vas a ser finito y no sabes qué se viene, pero estar preparado para ese desconocimiento. Uh-huh. Ahora, tu planteamiento, lo que tú preguntabas antes. En el caso de que no sea opcional, ¿qué haría yo en el caso de que no sea con esa voluntad? Seguramente tratar de aprender mucho, aprovechar esa instancia, definitivamente, porque si hay algo que nos duele a la gente que leemos, es que no hay tiempo suficiente para leer todo. ¿Entiendes? Como que tienes que... Yo sé que aquí tenemos una batalla campal, una guerra fría, pero yo por eso abandono libros. Cuando los libros no me entretienen, cuando los libros llevo 100 páginas y no me gusta, los dejo aparte y leo otro, porque no tengo tiempo para
gastarlo en algo que no me está entreteniendo. Hay un chiste o algo así como un meme que he visto en más de una ocasión, que es básicamente un fantasma que está rondando una biblioteca. Y el texto que lo acompaña dice algo así como, esta voy a hacer yo después de que muera para leer todos los libros que no alcanza a leer en vida. No sé, algo así, ponele. Y totalmente entendible porque sí, a mí también me pasa. Y eso que nosotros quizá por edad podemos ser considerados aún jóvenes, pero yo no me siento que tenga todo el tiempo de la vida para leer todo lo que quiero. No, nunca. Siento que de por sí ya estoy atrasada con libros que se publicaron muchos años atrás, que aún no leo. Los y que todos son, los que por se así van a decirlo, publicar. actuales, no los he leído. Y claro, y todo lo que se viene y lo que uno sabe que va a seguir saliendo, porque afortunadamente el arte de la literatura de momento no parece que no está en peligro de extinguirse. Entonces uno sabe que tiene un montón de cosas pendientes y se vienen más cosas y la vida no da. Así que por ese lado, aprovechar en caso que se diera la oportunidad de ser inmortal para poder seguir leyendo y seguir consumiendo historias sería fabuloso. Seguir escribiendo también. Como que si volvemos al planteamiento de Borges, si tiene que haber, si físicamente tiene que haber todos los libros que se puedan escribir, dame el peso, ponlo sobre mis hombros y dame el tiempo para ser yo quien escriba todas esas versiones. Como que sí. También supongo que para quien escribe esa es otra opción muy válida para aprovechar el tiempo de una supuesta inmortalidad. ¿Qué más harías tú? Te devuelvo la pregunta, más allá de la lectura. La verdad, lo lamento, pero yo solamente pienso en aprovechar la inmortalidad de una forma disfrutable, pasarlo bien. No caer en excesos ni desbordes, cosas muy inmorales que digamos, no tampoco no sería mi idea, pero vivir sin preocupaciones, porque siento que hay muchas cosas por las cuales uno se estresa en la vida cotidiana, adulta, y me encantaría eliminar y suprimir ese estrés y solamente poder disfrutar en cosas quizá que no son tan banales. Podría ser aprovechar ese tiempo para estudiar ciertas cosas que sí me gustaría aprender. Creo que la inmortalidad también va muy ligada, me parece, en ciertos aspectos creativos. Aprovecharla para proyectos creativos que uno realmente, por temas de tiempo, dinero, energía, no da la vida. Uno a veces tiene muchos hobbies y el tema es que los hobbies requieren dinero y tiempo. Y a veces no se puede, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, estás tocando un tema que no planteamos y una comparativa o un personaje inmortal que se hizo muy famoso ahora, Okay. Que es Adi LaRue, de Victoria Schwab. La particularidad o el juego dentro de esa obra, por lo que tengo entendido, porque no la he leído, solamente reseñas, resúmenes y etcétera, porque igual me intriga, está inspirada en la obra de Fausto, entonces se relaciona mucho, es que si bien nosotros en este instante no somos inmortales o somos inmortales hasta que se demuestre lo contrario, como quieran pensarlo, una manera de ser inmortal es por medio del arte. Sí, es cierto. Increíble que se nos olvidara abordarlo o mencionarlo antes, porque Sí. ya hemos hablado obviamente en el podcast de autores. Ellos siguen, por decirlo de alguna manera, siguen viviendo a través de sus obras. Stoker, Polidori, Le Fanu, Mary Shelley, todos son autores que ya fallecieron, escribieron sus obras hace más de 100 años, son cosas realmente ya antiguas y de alguna manera siguen vigentes porque crearon arte y ese arte se sigue consumiendo. Uh-huh. Porque dejan un vestigio o una parte de sí mismos
en esas obras, en las cosas que crean. Ujú. Nuevamente el retrato de Dorian Gray. Él es eterno porque el retrato representa esa juventud y ese momento exacto. Entonces, como lo estás planteando, creo que encontramos la solución. Bueno, una solución parcial a cómo ser inmortales. Básicamente, la forma de ser inmortal viene a ser creando arte o alguna obra, algo que Dejando un perdure. legado. Dejando un legado que perdure en el tiempo y que la gente obviamente sepa de ese legado, que lo consuma idealmente para seguir vivos de esa manera. Es que en eso se basa nuestra sociedad. ¿Por qué la gente tiene hijos? Para dejar algo de sí mismos. Le preguntaste a la persona equivocada. No, pero ese es el tema, porque una de las razones equivocadas, desde mi perspectiva, esto es totalmente personal, de por qué tener hijos, es para conservarte, para que algo de ti mismo se mantenga en el mundo, para que el legado continúe. ¿Por qué está esa frase y existe esa frase que es una manera de ser inmortal o una manera de dejar huella en el mundo? Que dice: las cosas que tienes que hacer en tu vida son plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Son las 3 maneras como esenciales en las cuales te haces inmortal. Y valió la pena que tu vida se viviese. Sí, es muy curioso. Uh-huh. Creo que en mi caso me voy a decantar por el árbol o el libro. Yo siempre he dicho, voy a escribir todos los libros que equivalgan al árbol y al hijo que nunca voy a tener. Ok, está Porque bien. las plantas se me mueren. Bueno, claro, no, yo plantaría el árbol, pero tampoco me haría cargo porque lamentablemente las plantas y yo no nos llevamos muy bien. Pero es eso, Lamentable. es permanecer. Es muy curioso. Y de hecho, super X, pero había otro cuento que coloqué en el listado, que era La flor amarilla. Es de Cortázar. Pero lo que me gusta de ese cuento y que entra como a otro círculo del aspecto inmortal es que el cuento inicia con la frase parafraseada, no la tengo textual: todos somos inmortales y lo sé porque yo conozco al único mortal. ¿Ya? Esa frase o esa introducción a ese cuento hizo que yo en algún momento escribiese, y si alguien lo ve en alguno de mis relatos en el futuro va a ser maravilloso, después cuando ya esté muerto y alguien lo lea, de decir: todos somos inmortales porque los únicos mortales son los olvidados y los sepultados. Está bueno, me gusta. ¿Entiendes? La única manera de saber que alguien es mortal es sabiendo que ya murió. Es ese juego. El cuento es una maravilla, invito a leerlo porque aborda también este tema, se involucra con la temática que estamos planteando. No voy a hacer mucho spoiler porque es entretenido ese juego que hace Cortázar de darle la vuelta. Siempre decimos todos somos mortales, todas las novelas y cosas de vampiros se relacionan a todos mortales menos uno que es el inmortal, que es el vampiro. Aquí está dado vuelta, todos somos inmortales menos uno que es el único mortal. Es el único que sabemos que se va a morir. Entonces, léalo porque es una maravilla. Y Suena sí, interesante. dicho eso, creo que no tengo nada más que decir por ahora al respecto del tema. Creo que esto evidencia que todo es mortal y todo debe llegar a su final, como este episodio de Sedientos. En esta ocasión admito que me gustaría mucho tener feedback de parte de ustedes, de los oyentes, con la pregunta que le planteé hace un momento atrás a Vlad,
y es saber si ustedes, dada la oportunidad, quisieran ser inmortales. Obviamente desde el foco del vampirismo, porque eso es en lo que nos enfocamos principalmente, si les gustaría una existencia inmortal vampírica. ¿Qué opinan? ¿Se atreverían o no? ¿Y en qué invertirían el tiempo? También es un tema... Yo agrego esa, ¿eh? Sí. ¿En qué ocupas tu tiempo? Si sacarían provecho, si serían vampiros del bien o del mal. Muy buenas categorías. Bueno, ha sido todo un placer. Muchas gracias. Y como siempre les recordamos que pueden encontrar a Isabel en sus redes sociales como Isabel Vampir y también como Lady of Thrills en el caso de YouTube. A mí me pueden encontrar como Vlad Fausto A en todas las redes sociales. Porque me da flojera la vida y le pongo el mismo nombre a todos lados. Prácticamente. Esto ha sido Sedientos. Espero les haya gustado y muy buenas noches.